¿Cuál es tu línea favorita de la certeza? Mi línea favorita de la certeza es una que es muy chistosa porque también la usa Luis Eduardo en Manada, pero me gusta mucho, que es: la vida es tantas cosas y la mitad nadie la sabe. ¿Cuál es tu frase favorita de la certeza? Mi frase favorita de la certeza es: detesto la carencia. Nunca me acostumbraré. ¿Qué más dice? Me marchita, me seca. Me marchita. Y la versión de este episodio es: maldita pandemia. Nunca me acostumbraré. Marchita, me seca. Es lo único poco, o sea, es de las pocas cosas buenas de esta pandemia, como poder cocinar y estar en tu casa y hacer cosas ricas todo el tiempo. Y comer fruta. Sí, comer. Me voy a iniciar con una pregunta. Es complejo como tener una obra que en realidad fue escrita, o sea, el escritor es contemporáneo, pero la historia es de unas mujeres de principios del siglo XX, unas mujeres rusas, vienen de la aristocracia más elevada y vienen a México a ser pobres. ¿Cómo abordar un texto que tiene todas esas complejidades? Creo que sí, tiene muchas capas y además es como, no quiero usar la palabra, pero bueno, como en ese sentido ambicioso, ¿no? Porque toma una estructura como contemporánea para contar una historia como antigua de personajes que podrían ser quizá como retratados en una estructura más tradicional, ¿no? Y como desarrollar más sus situaciones y quizá más personajes, y no se aventura a 2 personajes, bueno, 3 en total, pero casi 2 que llevan toda la obra en una estructura más como narrada. El hecho de que sean mujeres en ese contexto y con esos modales como que hace evidente y pone sobre la mesa el tema del machismo. A mí lo que se me hace interesante, porque usualmente, y creo que por eso también era necesario que solo fueran mujeres en escena, porque usualmente como que hablamos del machismo de los hombres, ¿no? Ajá. Y que sí lo hay, es mucho y es necesario hablar de él, pero en esta obra lo que se retrata es el machismo de las mujeres, ¿no? Y las dinámicas como nocivas entre nosotras. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso? O sea, yo llegué ya cuando me dijeron, va a ser así, y se trata de esto, y se mueve así. Fue como, ok, yo voy a crear a partir de eso que todas estas personas ya digirieron. Pero, ¿cómo llegaste ahí? Primero partimos de esta idea como del artificio de lo femenino, y eso nos llevó a esta idea de ropero, ¿no? Y porque en ese ropero están el artilugio, ¿no? Los artilugios, la ropa, el corset, ¿no? O sea, como todas esas cosas que uno se podría poner para producirse y volverse esta imagen objeto femenino en esa época. Y primero partimos de ahí, y después desde ahí sabíamos que queríamos proyectar, porque el texto tiene mucho este viaje interno, o sea, gran parte del texto es lo que sienten y lo que recuerdan y lo que les pasa, y no es tanto como la acción o lo que hacen, ¿no? En realidad lo interesante de la obra tiene que ver con todo lo que no se dicen y se ocultan. Pues se volvió en esta idea de la una a la otra nunca se ven, ¿no? Y están entre estas gasas, entre estos, ¿no? Como que pensábamos mucho en la lencería, ¿no? En esta como textura o en esta sensación liviana, ligera de estar entre velos. Y cómo estaban entre ellas entre velos, ¿no? O sea, aunque estuvieran juntas, no se podían tocar, verse como la otra es, ¿no? Como crudamente, como es en su interior. Y un poco esa fue la idea que se transformó. Oye, ¿y cómo fue para ti eso? O sea, porque pues eso, tú te integraste después, ¿no? O sea, poco uno ya estaba así. Ajá. Yo llegué y había leído el texto y se me hacía, o sea, me pareció un texto muy difícil. Creo que el reto era
que tenía algo como muy íntimo, que es uno de estos momentos de recuerdo y de rememoración, que es el monólogo de Ari, ¿no? Uh-huh. Pero era muy, o sea, se me hacía muy complejo, porque ella habla como de maldita carencia y odio la carencia en este momento. Y yo en Rusia y bla, 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 y se va hasta la cocina. Quería buscar una manera de que se viera, de tener el referente de qué era esa Rusia imperial y qué era todo eso que dejaron y qué era la miseria en la que estaban. Pues decidirme por el collage, que tú también me lo mencionaste en algún momento. Es que lo que me gustaba era esa sensación como de que no quería que fueran como estas doncellas, princesas, ¿no? En su casa de muñecas. O sea, quería como que, o sea, si bien vienen de ese contexto y si son aristócratas, están en México y entonces, y también como pensar en esta extravagancia que te puede dar como con esta cosa transgresora, provocadora, y sentía esa idea me llevaba al collage. Sí, a mí cuando me dijiste el collage me hizo como total sentido y dije, claro, porque, o sea, como pensaba en estas ambivalencias México-Rusia, como el mundo interior y el mundo exterior, el presente y el pasado, ¿no? O la evocación de, o sea, sí, de recuerdos, y la aristocracia, la pobreza, y justamente esta idea del collage, siento que era como la alegoría perfecta de ellas, ¿no? Como esta idea de que la recortaron de un entorno en el que, pues sí, pertenecían, crecieron, eran parte del paisaje casi. Uh-huh. Y de pronto, nada, un día estaban aquí, se las llevaron a otro país, otra cultura, otro nivel socioeconómico, y estaban como puestas ahí, recortadas y puestas en un lugar donde no correspondían. Claro. Y entonces como que esa fue mi guía para el video que a mí me parecía como más difícil, que era justo la evocación de Ari, uh-huh, de la maldita carencia. Y era, o sea, era como un poco arriesgado no volverlo ilustrativo. A mí me parece que lograste algo súper chido y que la cosa fue cómo encajarlo en la escena. Uh-huh. Pero, y sonaba muy bien en papel y en pantalla se veía muy bien, y la realidad es que cuando se ponía con Ari en escena, algo pasaba que no funcionaba. Sí, es que ese video se sentía como una unidad en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que veías o una cosa o la otra, y en ese monólogo en particular se volvió complejo. O sea, yo creo que ese video tiene que seguir estando en la obra, porque además sí da cuenta como del carácter, solamente es como dónde, ¿no? O sea, creo que... Uh-huh. Y vi esta cosa de la cerradura, no sé si en ese momento funcionaba. Al final nos quedamos con un marco como mucho más sencillo, sí, para esa parte. Sí, que justo, o sea, como que yo me quebraba la cabeza y decía, no, tal vez tiene que ir más ladeado, tal vez tendría que ser como solamente un detalle en una esquina, o sea, como mantener la animación, pero solamente en una esquina. Y no, o sea, no funcionaba porque pasaba esto, ¿no? Como que robaba atención raro, y entonces dije, ok, si lo que busca, o sea, tenemos que centrarnos en Ari, tenemos que centrarnos en lo que dice, pero no dejar de lado que es como un recuerdo, uh-huh, ¿no? Y entonces por eso pensé en este marco que de pronto hace, o sea, es como un marco de época como sintetizado, pero también como de fotografía, uh-huh, ¿no? Y entonces enmarca este momento y cuando acaba se va. Uh-huh. Sí, y que justo como que también la idea del collage, porque además es muy chistoso, como esta historia, bueno, así se llama la novela de Baríco, en la que está basada, de ahí G toma un personaje que lo vuelve, ese personaje en la novela habla de otro personaje que es su hermana, pero su hermana nunca está ahí, ¿no? Ajá. Y en esta obra G toma ese personaje, construye a la hermana, construye a la señora Pat y le da como vida a todo lo demás. Pero esa novela nace después y
tiene como muchas similitudes con una película que se llama Daisies, de Vera Chitilova, que también fue como una de las cosas que revisamos. Y esta película, o sea, además de que es como muy de vanguardia y feminista, sí, claro, tiene como toda esta cosa collage, ¿no? O sea, collage, pero en imagen, en movimiento. No, está bonito, ¿no? Como de este viaje desde Vera Chitilova, como gran abuela, hasta nosotras, para hablar del ser mujer hoy, con unos personajes del siglo XX, de principios del siglo XX. De principios del siglo XX. Y que justo ahora, como en este momento obligado de reflexión, que ha significado pues estar encerrado o estar confinado, pues creo que sí, o sea, me da una idea de que seguimos en el tránsito, ¿no? Que nosotros mismos seguimos en el tránsito y que en ensayos descubríamos cosas, en funciones descubríamos cosas, y creo que está bien seguir en el tránsito. O sea, creo que el tono de la obra es el tránsito y creo que podemos seguir revisando, ¿no? Para las temporadas que vengan, para las adaptaciones que tengamos que hacer si no podemos entrar a escena por motivos sanitarios. Entonces, o sea, creo que es una obra que da para un montón. Y haber tenido ya en escena elementos multimedia, creo que hacen que se pueda ir para allá en algún momento si tenemos que hacerlo. Claro. Sí, no, y además también es una cosa como que ese es el espíritu de la certeza, experimentar. Todos, bueno, no todos, pero como en la mayoría del equipo somos jóvenes y es de nuestras primeras producciones, ¿no? Como jóvenes. Entonces creo que es interesante pues aprovechar ese proyecto y echar a volar la cabeza y ver qué sale. Exacto. Claro, o sea, seguir. Eso me parece